Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quería ver si estaban atentos. Gloria a Dios. Me ven con este utensilio, con este micrófono. Gloria a Dios por la idea de Pablo. Y eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Que lo que uno no ve, ve el otro y aporta. Lo vamos a tomar como que es el tecnológico de la congregación, por así decirlo. Así que gloria a Dios. Dios en su gracia sigue añadiendo hermanos. Así que si Dios te da una idea para edificación de la iglesia, bienvenida sea. Esto es para grabar el mensaje y después poder compartirlo. Amén. Así que de eso se trata el cuerpo de Cristo. A veces nos pensamos que tengo que ser muy sabio, muy dotado de parte de Dios para aportar a la congregación y sin embargo Dios ya te capacitó. Eso que vos sabés hacer, bueno, dedicáselo a Dios. Y esto tiene que ver. Esto tiene que ver con pensar en el cuerpo. Amén. Son detalles, pero tienen que ver con pensar en el cuerpo y le doy gloria a Dios por la idea de Pablo y por su aporte. Pero vamos a lo importante que es la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a leer. ¿Qué vamos a leer hoy? ¿Qué? ¿Romanos qué? 13. Ya terminamos el 12. Quería ver si estaban atentos. Del 13 vamos a leer del 1 al 7. Y es algo interesante lo que vamos a ver hoy. El título, para que lo tengas en cuenta, es Principios sobre las autoridades públicas. Autoridades. Respeto a las autoridades, pregunto que me puedo hacer. Tengo en cuenta a las autoridades, otra pregunta que me puedo hacer. ¿Me da lo mismo? ¿O cuando veo una autoridad me rebelo? Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a ver algunos principios que tienen que ver con esto. Principios sobre las autoridades públicas. Y Dios es un Dios de orden, un Dios soberano que estableció todo. Y entre eso las autoridades. Y nosotros debemos tenerla en cuenta eso. Hay algunas que nos gustan y otras que no tanto. Tengamos en cuenta que cuando Pablo está escribiendo sobre las autoridades, lo está haciendo al pueblo de Roma. ¿Y quién gobernaba al pueblo de Roma? Nerón, que mataba, asesinaba, conquistaba pueblos enteros para ganar territorio. Y a ese pueblo le está diciendo respetar a las autoridades. Y ahora vamos a ver por qué lo dice y por qué debemos respetarla a nosotros también. Dios quiere que en este peregrinar, lo va a llamar la palabra de Dios, que es vivir este pasaje en la tierra, respetemos a las autoridades, que seamos respetuosos de las autoridades. Amén. Vamos a leer Romanos 13 del 1 al 7 para comenzar y ahí vamos a desarrollar algunos principios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice algunas personas, ¿qué dice? Todas. ¿Y todos sabe qué quiere decir en griego, como siempre le digo? Todas. Todas. Eso te incluye a vos y me incluye a mí. Amén. Cuando leas toda es toda. Te incluye y aparece una tontería, pero a veces leemos toda y es para otro, no es para mí. Toda me incluye a mí en primer lugar. Amén. Tengámoslo en cuenta, no es una tontería, es algo serio. Todas es todas. Todo es todo. No a veces. Todo también habla de persona, pero también en todas circunstancias. Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hago un paréntesis acá. Estamos viendo del capítulo 12 para acá consejos que Pablo le da a la iglesia, forma de comportarse. Ahora vamos a hablar con relación a las autoridades, pero ¿sabe qué estamos viendo también acá? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en todas circunstancias? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros ahora con respecto a la autoridad? Antes, la semana pasada hablamos en cuanto al enemigo, que no nos debemos vengar. Pero nos revela acá el carácter de Dios, Pablo.
¿Cómo le gusta que seamos? Algunos dicen, ¿cómo conozco a Dios? A través de la palabra. Veo que a través de lo que vamos a leer con respecto a la autoridad, Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden y le gusta el orden y estableció un orden para mi vida, yo debo vivir conforme a eso. Estamos viendo también en Romanos, ¿cómo decirlo? Como puertitas abiertas que a veces dejamos que el enemigo entre cuando no cumplimos la voluntad de Dios y le damos la venia legal. Y después decimos, ¿y si yo me comporto bien? Y después veo que cuando alguien me hace mal, como hablábamos la semana pasada, me vengo yo. No dejo que Dios se encargue de esa persona. Y hoy vemos con respecto a la autoridad y decimos, no, yo me comporto bien. Y veo un policía y lo denosto, que es un ejemplo tonto. O mi jefe, hablo mal de mi jefe. Y esos son puertitas que abrimos y que el enemigo aprovecha. Y digo, ¿y por dónde se mete el enemigo? Bueno, la palabra de Dios nos advierte cuál es el carácter de Dios y cuál es su voluntad. Amén. Así que lo que escuchás es para prestar atención. Bueno, hablaba mal de mi jefe, cierro la puertita porque eso no le agrada a Dios. Ahora lo vamos a ver específicamente. Pero en ese sentido quiero que prestes atención. Amén. Que prestes atención porque Dios siempre nos habla y la palabra de Dios es clara. Con solo muchas veces leerlo y prestar atención, guiados por el Espíritu, Dios me habla muchísimo y me enseña muchísimo. Seguimos, versículo número 3 del capítulo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Parecen cosas que todos sabemos, pero ¿las hacemos? Veía un video justamente ayer de un policía que paraba a un motociclista de esos que se graban, y el policía estaba haciendo la autoridad, estaba haciendo su trabajo. Y el hombre, a pesar de que tenía todo, le faltaba el respeto al policía. Lo sabemos, pero ¿lo hacemos? Ahora vamos a ver que hay situaciones que, bueno, que la autoridad se sobrepasa. O, bueno, esa autoridad va a tener que dar cuenta ante Dios. Yo hago mi parte. Seguimos. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, está hablando de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, lo dice otra vez, es servidor de Dios, es servidor de Dios, es el servidor de Dios. Es servidor de Dios. La autoridad está puesta por Dios, establecida por Dios. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Vamos a desarrollar el primer, y quería compartirles, Primera de Pedro, si lo quieren lo anotan, Primera de Pedro 2. Dos, 18 y 19. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Pedro está escribiendo a los perseguidos de la iglesia que se tuvieron que dispersar porque los perseguían para matarlos. Y a eso le está escribiendo esto. Tenemos que tener en cuenta el contexto para saber lo que el trasfondo de lo que está escribiendo y el sentido. Dice, criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién no tuvo un empleador, un jefe que sea difícil de soportar? Todos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Debemos estar sujetos igualmente. Y el 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Leo todo establecida
por Dios. Y hay jefes buenos, hay jefes malos, hay policías buenos y hay policías malos. Vieron que hay gente, en mi empleo lo puedo ver, y el jefe dice, hagan esto y hacen todo lo contrario, son rebeldes a la autoridad. Hay cosas que no nos gustan, decisiones que no nos agradan, sí, seguramente, pero vieron que hay jefes que le mandan a hacer un trabajo que se podría hacer de forma más sencilla, pero le buscan la vuelta para hacerlo mal. Y lo tenemos que hacer igual. ¿No les pasa o me pasa a mí solo? ¿No les pasó o le pasa a mí solo? A todos nos pasó, me parece, en mayor o menor medida. Y bueno, ¿qué hago? ¿Me revelo como los demás o soy sujeto? Soy sujeto a la decisión que tomo. Me guste o no, lo tengo que hacer del modo que me manda. Porque es una autoridad puesta por Dios, me agrade o no. Amén. Por ejemplo, si estuviéramos viviendo en Venezuela, que el presidente no es elegido democráticamente, aparentemente. ¿Qué hago yo? ¿Me tengo que sujetar? ¿Me tengo que revelar? ¿Qué tengo que hacer? Según la palabra de Dios. ¿Qué leímos en Primera de Pedro? No solamente a los buenos y afables. Porque así como yo voy a tener que dar cuenta ante Dios, esa autoridad también va a tener que dar cuenta. Mi lugar como hijo de Dios en Primera de Timoteo 2, dice, oren por las reyes y las personas que están en eminencia si quieren vivir quieta y reposadamente. Y a veces no me gusta Macri, no me gusta Milei, no me gusta Cristina, no me gusta, nombro a todos porque no, la idea no es hablar de política, sino de que entendamos la idea. No me gustan esos presidentes y ¿qué hago yo? No me gusta esa autoridad y ¿qué hago yo? ¿Despotrico como hace la mayoría? ¿O la palabra de Dios me enseña que debo orar por ellos si quiero vivir quieta y reposadamente? ¿Cuál es mi actitud? Dios nos dio intelecto y nos dio el pensamiento para disentir o no con la autoridad, pero yo debo estar sujeto. ¿Me entienden? Disentir en el sentido de, bueno, me gusta, me agrada lo que hace, no me agrada, es contrario a mis principios o no, bueno, pero yo me sujeto de igual manera, porque es una autoridad puesta por Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Diría el pastor brasileño que a veces viene a nuestra querida iglesia. ¿Amén o no amén? Amén. Debemos aprender a sujetarnos de las autoridades, porque son puestas por Dios, establecidas por Dios. Y no merecemos a este presidente, y bueno, lo votamos la mayoría. Yo me sujeto porque es una autoridad establecida por Dios. Amén. Me guste o no me guste, eso lo tenemos que tener presente. Acuérdense de la palabra, no solamente debemos sujetarnos de los buenos y afables, sino también de los difíciles de llevar. Amén. Pedro se lo decía a personas que eran perseguidas y muertas por esa autoridad. Y Pedro le decía, sujétense de igual manera. Amén. Porque recuerden el capítulo 12, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Nuestro labor o el propósito de Dios para nuestra vida es orar y sujetarnos por las autoridades. Porque además, ¿qué ocurre cuando no se obedece a las autoridades? Hay caos, hay desorden en nuestra familia. Cuando en una familia no se respeta a la madre y al padre, esa familia, ¿en qué se vuelve? En un caos total, cuando no hay respeto. Cuando Dios nos enseña que debes honrar a tu padre y a tu madre. Cuando yo no la honro, cuando yo no lo respeto, bueno, no voy a valorar sus palabras, sus principios, sus órdenes y demás. Y en la vida secular pasa lo mismo. En un trabajo donde no se sujetan al jefe, es un viva la pepa ese trabajo. En lo familiar también, y en lo espiritual mucho más. Pero estamos hablando de autoridades públicas, que todos debemos estar sujetos. La otra vez, cuando me iba de la celda de acá, me paró un gendarme y me pidió hasta
Ya no sabía más que pedirme, me pidió la red de auxilio. Nunca me pidieron el red de auxilio, bueno, pero ¿qué hice yo? Me sujeté, todo lo que me pedía, se lo daba, me tuvo como 20 minutos, pero ya no sabía. Cuando me dice, ¿de dónde viene? De Goblan. Dice, porque era para la fiesta. El lunes antes de la fiesta, el 30. Me dice, ¿qué va a hacer compra Luján por la fiesta? No, le digo, soy pastor y vengo a una reunión. Cuando le dije así, parecía que le había metido el dedo en la llaga. Y ahí me empezó a pedir todo. Entonces yo dije, bueno, no es él, es el enemigo, pero lo que no sabía es que yo tenía todo, como debemos tener también. Porque cuando yo me sujeto a la autoridad, por ejemplo, vial, yo voy a tener todo en orden, como vamos a ver, para no temer a la autoridad. ¿Me entienden? Yo debo sujetarme a la autoridad. Lo que estaba haciendo era un exceso el varón este, y sí era un exceso, porque ya no sabía. Le daba vuelta al auto y le daba vuelta y le daba vuelta como 5 veces buscándole algo que no encontró y no va a encontrar. Pero me entienden, otro, por ejemplo, yo observaba el auto de atrás, se ofuscó y entraron lo hicieron dejar el auto ahí. Todo por enfrentar a la autoridad. Porque yo hubiese sido otra y ¿qué más querés? La partida de nacimiento, ¿y qué querés? Porque hay gente que lo puede hacer, porque no respeta la autoridad. Pero yo debo estar sujeto a la autoridad. Amén. Aunque me agrade o no me agrade. Yo debo estar sujeto porque es puesta por Dios. Amén. En el mismo versículo 1 podemos sacar otro principio. Toda autoridad, que ya lo estuvimos hablando, proviene de Dios. ¿Y quién tiene problema con la autoridad? ¿Con quién tiene problema? ¿Por qué? Porque es delegado por Dios. Si yo me enfrento al policía, me enfrento a mi jefe, me estoy enfrentando directamente con Dios. Cuando yo digo que Dios es soberano y aún estableció a mi jefe, estableció al policía, estableció al intendente, estableció al presidente de la sociedad de fomento, estableció al presidente, si yo me enfrento a él, me estoy enfrentando con Dios mismo, porque es una persona establecida por Dios. Y aquel que alterca con Dios o hace lo contrario a él, sufre las consecuencias. Amén. Ten en cuenta, hay situaciones, y lo sé, algunos estarán pensando, y hay cada autoridad que hace lo que quiere, bueno, pero esa autoridad va a tener que dar cuenta ante Dios. Como yo también, yo me debo sujetar y Él va a tener que dar cuentas. Yo hago mi parte, yo no voy a dejar que el enemigo aproveche mi altercado con la autoridad para maldecir a mi vida. Yo tengo que ser inteligente, no tengo que abrirle las puertas al diablo. Amén. Yo debo ser inteligente. Cuando yo me enfrento a la autoridad, a mi jefe, cuando yo alterco con el policía, cuando yo alterco con el presidente o hablo mal de ellos, estoy hablando mal de Dios. Porque es una autoridad delegada la que tienen ellos. Amén. Cuesta muchas veces, cuesta. No digo que no cuesta, pero es lo que le agrada a Dios. Es lo que va a tener y acarrear bendición a mi vida. Amén. Debemos que tener en cuenta todos los órdenes de mi vida, tenerlos correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este es muy importante, es estar sujeto a la autoridad. Principio número 3. Toda autoridad es representativa de Dios. Dios delegó su autoridad en el hombre. ¿Sos encargado vos? ¿Sos dueño? ¿Sos supervisor? ¿Tenés un ministerio? ¿Aún de tu propia vida? Sos el encargado vos de tener dominio. Y a veces son tus emociones las que te dominan. Son tus conveniencias las que te dominan. Dios nos dio autoridad, delegó su autoridad en nosotros. Dios delegó su autoridad en nosotros. Como supervisor, tengo que ser un ejemplo. Como dueño, tengo que ser un ejemplo. Porque lo que le enseña la palabra de Dios es que yo estoy representando a Dios como autoridad. Si soy autoridad es por su gracia. ¿Para qué?
para hacer el bien, como vamos a ver más adelante, no para hacer lo que quiero o me conviene, no porque el otro día escuchaba algo lindo en un video común, de gente común, no cristiano, y decía que aquel que tiene autoridad o poder no es necesario demostrarlo, sino ejercerlo. ¿Y nosotros cómo debemos ejercer esa autoridad? Como a Dios le agrada. No porque soy dueño o porque soy supervisor, bastardear a los demás, sino todo lo contrario. Estoy en una posición de privilegio para ser de bendición a los demás. Porque estoy representando a Dios. Estoy representando a Dios. Si soy algo, soy porque Dios lo permitió. Porque así como Dios me permitió a mí, puede permitirle a otro y a mí que aprenda la lección. Aprender la lección, bajar los humos. Y Dios es especialista, si uno lee la palabra de Dios, de aquel que se cree que está bien arriba, de hacerlo caer de un gomerazo para que entendamos. Dios es especialista. Ese lugar de eminencia que Dios le puso de autoridad como madre, padre, encargado, lo que fuere, debes aprovecharlo y debes honrar ese beneficio que Dios te dio. Amén. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y con respecto a la autoridad, lo mismo. La palabra de Dios dice, si yo no le puedo decir a un hermano te amo, ¿cómo voy a amar a Dios? Y si yo no puedo respetar a una autoridad que veo, ¿cómo voy a respetar a una autoridad que no veo? En las marchas se ve, por ejemplo, de disidencia con el gobierno o lo que fuere, que está el policía ahí estableciendo el orden y van, le pegan. Si yo no respeto a ese hombre o persona de la ley, ¿cómo voy a respetar a Dios que no veo? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si yo no respeto a mi jefe, a mi madre, a mi empleador, a mi líder de célula, a mi pastor, ¿cómo voy a respetar a Dios? ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Vieron que en las familias disfuncionales, cuando no hay respeto a los padres, a las madres, como decíamos hoy, o alguno de los dos falta, o alguno de los dos no está presente, la familia, los hijos empiezan a andar de acuerdo a sus amistades, de acuerdo al mundo y no a lo establecido en la familia. ¿Y qué pasa ahí? Chau hijo, lo perdés. Chau hijo, hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no se sujetó a una autoridad de pequeño, mucho menos después lo va a hacer de grande. Viene la rebeldía, viene la contrariedad contra la autoridad. Es muy importante aquellos que somos padres y madres el ser responsables con la autoridad que Dios nos delegó. Un no a tiempo va a ser muy beneficioso. Va a ser muy beneficioso para el día de mañana. A veces queremos agradar a nuestros hijos diciéndole todo sí, 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 y es cuando más daño le hacen. Me acuerdo que mi madre me daba estas charlas y yo decía, sí, mami, y tiene razón. Y hoy con 40 años le puedo decir, sí, mami, tenías razón. Un no a tiempo le va a venir bien. Amén. Respetemos a nuestros padres, a nuestras madres y a aquellos que somos padres y madres, honremos la autoridad que Dios nos dio. La palabra de Dios dice, hijos, sed sujetos a vuestros padres porque esa es la voluntad de Dios, pero dice, padre, no sed áspero con tus hijos. Ahí para la Biblia nos enseñan todos los órdenes. Amén. Aquellos que somos padres, que tenemos autoridad, honrémosla, porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Amén. Otro principio es la autoridad debe ser respetada, esté presente o ausente. Esté presente o ausente. Yo puedo hablar por el empleo que tengo hace
De los 19 que estoy acá, pero de los 15 que trabajo ininterrumpidamente o de forma consecutiva. Y hay mucha gente que cuando está el dueño es muy diligente y cuando no está el dueño se hace lo que quiere, se duerme, se juega, me siento, qué sé yo. ¿Y nosotros? No somos iguales nosotros. Si están parando, salgo con el auto, si no están parando, no sé, si están parando no salgo con el auto o si están parando salgo con el auto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy en regla, obedezco a las leyes en todo orden, esté o no esté la ley. ¿Me entienden? Yo obedezco las leyes. Oye, che, avísame si están parando porque no salgo. ¿Por qué? ¿Qué tenés que ocultar? Si el Hijo de Dios obedece y es sujeto a todas las leyes. ¿Me entienden? Y aparte, y además, porque, como vimos, la autoridad es delegada. Esté el jefe o no esté el jefe, el que delegó la autoridad me está bien. Y el que da la recompensa según mis acciones me está bien. Así como la palabra de Dios dice hacer todo como para el Señor, no agradando al ojo, al dueño, al jefe, no agradando a la autoridad, sino al que da la recompensa, porque nuestra recompensa viene de Dios. Entonces, si yo obro de una manera cuando está la autoridad y cuando no está la autoridad obro de otra, ¿cómo honro a Dios? Porque de esa manera lo hace el mundo, pero el Hijo de Dios hace todo para honrar y glorificar a Dios. Entonces, esté la autoridad o no esté la autoridad, a mí en lo particular me ha traído muchos apodos, consecuencias, el obrar siempre de la misma manera. Mi producción, mi trabajo es siempre el mismo. Mi jefe esté de vacaciones, mi jefe esté mirándome, o mi jefe no venga o no me vea. Yo soy el mismo siempre. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, todo lo que hago es para gloria de Él. Y sé que mi recompensa viene de Él. Yo no hago, como dice la palabra de Dios muy bien, no hagas para agradar al ojo. Yo lo hago para agradar a Dios. Amén. Amén. La recompensa viene de Él. Y acordate de esto que me gusta mucho y lo enseña la palabra de Dios, que cuando soy fiel o en lo que hago en lo secreto, es lo que me dice quién soy yo. O sea, cuando el jefe no me ve como actúo yo, es lo que soy. Cuando el policía no me ve, como actúo yo, es lo que soy. No lo que soy cuando el pastor me ve, no lo que soy cuando la autoridad me ve, no lo que soy cuando el intendente me ve, el presidente me ve y demás, sino lo que hago cuando no está la autoridad delegada. Eso es lo que revela quién soy y mis pensamientos hacia ellos. Yo puedo despotricar contra el presidente, contra la autoridad, y estoy despotricando contra Dios. Yo debo ser muy responsable. Amén. Otro principio. Vamos a leer el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a lo que resisten acarrean condenación. Dice en el versículo número, sí, ese es el 2, perdón. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación. El policía me dice, hasta acá no vayan, no voy. Porque ¿qué va a hacer? La mano acá atrás, así, y con tapado la cabeza. Cuando yo me pongo a la autoridad, voy a acarrear condenación. El primer rebelde, ¿quién fue? Todos lo sabemos. ¿Quién fue el primer rebelde que se rebeló a la autoridad? Satanás. Así que si yo me rebelo a la autoridad, ¿a quién estoy imitando? ¿Las obras de quién estoy haciendo? De Satanás. Me guste o no me guste. Un ejemplo. Un día viene la autoridad de aquí, que es Silvina, y nos dicen no pueden pasar más de allá porque no quiere.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada, porque estamos acostumbrados a usarlo. No, no, hasta acá no lo sirve. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como iglesia, como hijos de Dios. Sujetarnos. Hay veces que venimos y estamos allá, por decisión de ellos, y nosotros nos sujetamos. Muchos o algunos no estaban cuando nos tocó la época de hacerlo en la cancha, tuvimos que hacerlo, en invierno, porque las puertas de acá estaban cerradas, por distintos motivos ajenos a nosotros. Y nos dijeron, hoy no se abre, y lo van a tener que hacer, y lo hicimos afuera. Nos sujetamos a la autoridad, y Dios después nos permitió estar aquí. Y ahora nos invitan a la celebración del aniversario. Nosotros no pedimos, nos invitan, eso es gracia de Dios. ¿Me entienden? Nosotros debemos sujetarnos. Nos agradó cuando nos dijeron a las 12 de la noche mañana no van a estar abiertas las puertas y no nos agradó. Pero oramos y dijimos, nosotros la reunión la hacemos igual y la hemos hecho con frío, los hermanos se acuerdan, ahí en el playón. Y poníamos las banquetas que traíamos en nuestra casa en el sol para no tener frío. Pero nosotros nos sujetamos. Y eso trajo recompensa. Ahora, si nosotros hubiésemos dicho, no, esto que se piensa, que Dios no hubiese respaldado esa acción que nosotros tuvimos. Amén. Nosotros nos sujetamos a la autoridad. Nos guste o no nos guste muchas veces. Amén. Pero nos sujetamos, porque es Dios mismo. Tenemos que empezar a ver las cosas así. Las cosas así. Todo lo establecido es establecido por Dios. La oposición a la autoridad es la oposición a Dios y trae condena, trae consecuencia en todos los órdenes. Si no hago caso a mi jefe, una vez, dos veces, tres veces, me va a echar. No hacemos casa en este lugar una, dos, tres veces, no nos van a abrir más las puertas. Siempre trae consecuencia cuando me enfrento a la autoridad. Siempre trae consecuencia. Amén. Seguimos con otro principio. En el versículo número 3. Dice, porque los magistrados, la autoridad, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando me paró el gendarme, por ejemplo, ¿yo tenía miedo? No. ¿Por qué? Porque tenía todo en regla. Cuando viene mi jefe, aquellos que se esconden, los apuran a trabajar, ¿por qué lo hacen? Porque cuando no está, hacen las cosas mal. Cuando está mi padre, mi madre, me porto de una forma y cuando no está, me porto de otra. No, 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 no. Yo debo comportarme bien porque es una autoridad delegada por Dios. ¿Te das cuenta las veces que lo estoy repitiendo? No lo hago sin querer, es a propósito, para que lo entendamos. Que toda autoridad es delegada por Dios. Toda, toda, toda. Es algo que quiero que te lleves metido acá en la cabeza. Cuando un jefe te mande, un empleador te mande, cuando un encargado te mande, cuando un hermano de la iglesia que tiene autoridad te mande, bueno, vos tenés que saber que esa autoridad es puesta por Dios. Si llegó a ese lugar es porque Dios lo permitió, si no Dios no lo hubiese desechado. ¿Me entienden? En todos los órdenes, en todos los órdenes. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, lo bueno, y tendrás alabanza de ella. En este versículo el principio que les quiero compartir en cuanto a este versículo es el respeto y reconocimiento a la autoridad trae premio. Cuando yo respeto a la autoridad, cuando yo hago lo que el jefe le agrada, cuando yo hago lo que el policía le agrada, bueno, voy a tener alabanza de ello. Mirá lo que dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Te lo leo de nuevo. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Si vos hacés, si vos cumplís lo que ordena la autoridad, vas a ser premiado. Ahora si vos sos de aquellos que se esconden, si vos sos de aquellos que cuando tiene trabajo le das fiaca, si vos sos aquellos, porque a veces oramos por trabajo,
distintas situaciones y a la hora de trabajar, no, hace mucho calor, no es mucho trabajo. No, estoy muy cansado. La otra vez, un hermano que va a la celda de Luján pedía por trabajo y ahora tiene demasiado y se queja. ¿Qué le pediste a Dios vos? ¿Qué le pidió? Trabajo, y ahora que tenés trabajo te quejás. ¿Cómo es al final? Yo tengo que ser solícito en lo que me llega a la mano. La palabra de Dios me enseña que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿No te agrada el trabajo que tenés ahora o lo que estás haciendo? Bueno, no te agrada, pero hacelo con excelencia porque es como para Dios. Y Dios te recompensa si haces eso con excelencia, te va a ir ayudando a crecer. Pero a donde te puso Dios hoy, lo haces con excelencia. Si vos no sos excelente en lo que haces, y excelente quiere decir no con que no te equivoques, excelente quiere decir que des lo mejor que puedas, que lo hagas como lo harías para Dios. Cuando vos hagas tu trabajo de esa manera, Dios te va a recompensar. Dios, ahora, si te dio un trabajo que la paga no es muy buena y no te agrada mucho, ¿qué lo va a hacer a desgano? No, hacelo bien y Dios te va a promover. Dios te va a promover. Pero en eso del lugar que a vos te parece poco lo que te remunera, ¿no? Bueno, hacelo con excelencia. Hacelo con excelencia y Dios te va a ayudar a crecer. Porque si vos haces eso mal, cuando ganes mucho lo vas a hacer peor. O nunca vas a llegar a ganar mucho. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes va a estar. Si no sos solícito a lo que se te pide, a lo que pide la autoridad, nunca vas a estar bien. Eso es lo que dice la palabra. No puedes hacer tu trabajo o cuando te ordena algo la autoridad hacerlo más o menos y esperar que te vaya bien. Amén. Dice Proverbio 27:18. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Cuántos empleados conocés que se interesan por beneficiar al jefe? Poco, hacen lo justo y necesario y agradecer. A veces yo miro y observo y parece que hay que agradecerles a las personas que vienen a trabajar. Como diciendo, vino, agradecerle que vino. No, nosotros damos un paso más. Damos un paso más. Damos un paso más. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Demos un paso más. Demos un paso más para representar correctamente a nuestro Señor Jesús. Vamos a apurar porque es versículo número 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, porque si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Otro principio, es de sabio saber quién está al mando, reconocerlo y sujetarse. Yo llego a un empleo, soy nuevo, lo primero que hago es preguntar quién manda acá. Porque siempre hay alguno que se va a querer ser el que manda. No, acá las cosas son así, capo. Nosotros trabajamos acá. No, yo me presento ante la autoridad y que la autoridad me diga a mí qué debo hacer, cómo lo debo hacer y yo me sujeto a él, no a mis compañeros. Porque los compañeros generalmente me van a aconsejar mal. Me van a decir, no, acá se labura tanto y hasta acá. No, yo me sujeto a la autoridad, porque la autoridad es la que es puesta por Dios. ¿Me entienden? Cómo Dios ordena nuestra vida para que no nos vaya mal, para que no nos vaya mal a nosotros, para que no nos vaya mal innecesariamente a nosotros. Así que es bueno reconocer la autoridad. Algunos lo toman como que está mal visto ser servil a la autoridad o tener relación con la autoridad. En el mundo está mal visto. El chupamedia, el oreja, cosas suaves. Todos sabemos otros apodos muy feos que se dicen, pero no me importa, porque la palabra de Dios a mí me enseña que debo cuidar los intereses de mi Señor.
Yo debo tener relación con la autoridad, no debo tenerle miedo a la autoridad. Vieron que algunos no, yo con el jefe ni me hablo, hola y chao, no. Si está puesto por Dios, yo debo obedecer a él. ¿Me entienden? El mundo en general no, está mal visto, ¿no? Con el jefe no, hola y chao, no. Yo debo respetar y honrar a la autoridad, porque es puesta por Dios. Versículo número 5, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. El principio que les quiero compartir aquí dice, tenemos dos fuertes razones para reconocer y respetar y sujetarnos a la autoridad, por el castigo y por la conciencia. Yo debo obedecer a la autoridad porque como vimos y no vamos a repetir, voy a tener consecuencias si yo me opongo, porque es avalada por Dios. Pero también lo debo hacer no por el daño que me puede provocar, sino por cuestión de conciencia, porque es lo que le agrada a Dios. No es lo que me agrada a mí muchas veces, como dijimos, pero es lo que le agrada a Dios. Tenemos dos fuertes razones para respetar la autoridad. Para no sufrir las consecuencias, para que no me saquen el auto, en el caso que ya les expliqué, y porque sé que le agrada. Si yo, el gendarme cuando me paró hubiese sido un auto mellizo, ¿dónde queda Dios? Jugando sin registro, ¿dónde queda Dios? ¿Un hijo de Dios andando fuera de la ley? Eso es lo que tenemos que mirar nosotros. Honramos y glorificamos a Dios aún en esos detalles que algunos creen menores. Porque Crónica va a titular, detuvieron a Pastor con auto mellizo. No a Pascual Jiménez. ¿Y quién queda mal? Dios. Detuvieron a Pastor que andaba sin registro. No van a decir Pascual Jiménez. ¿Y quién queda mal? Dios. ¿Se dan cuenta cómo honramos o deshonramos a Dios con nuestros actos? Y aún respetando la autoridad. Mucho más. Es algo que a Dios le agrada y quiere y espera de nosotros que respetemos la autoridad. Y por último, versículos 6 y 7 dice, pues por esto pagáis los tributos porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios reconoce a las autoridades, este es el principio, para mantener el orden en su creación. Estos deben ser servidores de Dios para su vida. Y con esto terminamos. Dios estableció órdenes y autoridades para mantener el orden en su creación. Yo no puedo alterar el orden, porque iría contra Dios. Y algo muy interesante que dice, estos deben ser servidores de Dios para su bien. Y como decíamos hoy, hay muchos ejemplos que no, porque son personas corruptibles como lo fuimos nosotros, que están ejerciendo mal su autoridad. Dios los puso para algo y lo ejercen mal. Lo podemos ver en la política, lo podemos ver en la fuerza policial, lo podemos ver en lo judicial, lo podemos ver en todo orden. En todo orden donde hay autoridad, se mete la corrupción. Ahora yo cómo enfrento eso. Orando. Son autoridades puestas por Dios. Ese es mi lugar. Sujetarme. Entender que fueron por Dios establecidas. No me van a gustar muchas, otros sí, pero son puestos por Dios y yo los debo honrar con respeto. Al que impuesto, impuesto. No, pues, imagínense que el presidente actual no me agrada, no voy a pagar los impuestos porque no me agrada. O a mi jefe no me gusta, no, ¿qué lo voy a honrar a mi jefe si me hace la vida imposible? Al que impuesto, impuesto y al que honra, honra. Dice la palabra de Dios. Y recuerden la palabra de la semana pasada, mía la venganza. Si hay una autoridad que te persigue injustamente, lee primera de Pedro que leímos hoy. Y léelo y meditalo y pensá.
Ellos van a tener que dar cuenta. Mi lugar para que el diablo no entre a mi vida es respetarlo y orar por ellos. Primera de Timoteo 2. No me gusta mi jefe, no me agrada su forma de ser, el presidente, el intendente, oro por ellos. Si quiero vivir quieta y reposadamente, como dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 2, oro por ellos. No blasfemo, no le llevo la contra, porque estoy haciendo lo que haría un hijo de Satanás, no un hijo de Dios. Se lo digo clarito para que lo entendamos. Cuando yo me opongo a la autoridad, estoy haciendo las obras de Satanás y no lo que haría un hijo de Dios. Amén. Dios es un Dios de orden y espera eso de un hijo de Dios. ¿Sos hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Esperaba escuchar. Bueno, de ahora más con la autoridad que vamos a hacer. La vamos a respetar, nos vamos a sujetar y vamos a orar por ellos. Ellos luego tendrán que dar cuenta a Dios si están actuando. Amén. Padre, gracias una vez más y como siempre te decimos y no nos vamos a cansar de decir gracias por tu palabra, porque nos instruye, porque nos enseña, porque nos corrige, porque nos anima, porque nos exhorta, Señor, a cambiar, a mejorar y a vivir de acuerdo a tus principios y no a los nuestros. En el nombre de Jesús, hoy entendimos y aprendimos que toda autoridad que está establecida ha sido por ti y por alguna razón lo has querido de ese modo. Y por más que muchas veces no lo entendamos y no lo compartamos, entendemos a partir de hoy que debemos sujetarnos a ellas, sabiendo que ellos van a tener que rendir cuenta al igual que nosotros. Que podamos hacer nuestra parte, lo que tú esperas de nosotros, y ser sujetos, Señor, a toda autoridad establecida por ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los presentes y de los que no han podido venir. Bendícelos también. Y que todo lo que digamos y hagamos sea para honra tuya, sabiendo que tu bendición y tu recompensa, o toda bendición o toda recompensa proviene de ti. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Y aún si hay una autoridad sobre nosotros que no nos agrada o que nos está Señor, haciendo la vida imposible, por así decirlo, lo ponemos en tus manos. Oramos por ello, aún por las autoridades nacionales, por las autoridades provinciales o por las autoridades locales. Bendícelas, Señor, y que sean dirigidos por el Espíritu Santo y no por conveniencia o por cosas oscuras. Oramos por ello porque la palabra de Dios nos enseña que así lo debemos hacer. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias porque tú vas a obrar a nuestro favor en todas circunstancias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios.